La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. 5.000 euros de deuda cada segundo que pasa en Francia. A ese ritmo se incrementa la deuda. Ello explica, escuchaban al primer ministro francés, François Bayrou, que se ponga encima de la mesa un plan de ajuste para el año que viene cercano a 44.000 millones de euros, en los que pues, se incluye congelar pensiones, reducir el empleo público y eliminar 2 días festivos nacionales de los 11 que tiene Francia. Dolores González Pastor, directora de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo está usted, Dolores? Buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, nada, seguimos aquí con calor. Tuvimos 2 días de tregua. Vuelve el calor, vuelve Trump, vuelven los ajustes. En fin, sí, no, yo creo que estamos entrando en un periodo en Europa de responsabilidad, ¿no? Lo vimos en Reino Unido, que también, pese a ser un gobierno de corte más socialdemócrata, ha iniciado ajustes para reequilibrar las cuentas, y ahora lo vemos en Francia, lo veremos en Alemania también, aunque tiene un equilibrio de gobierno más delicado, y lo veremos en España. Esa es la pregunta. Pero es necesario, porque al final una huida hacia adelante y un crecimiento de la deuda incontrolado supone, primero, dejar a las generaciones futuras una carga inasumible, y es no afrontar las responsabilidades que tiene un gobierno. Es un placer saludar a Kamal Romero, consultor independiente de análisis de datos y economía. Kamal, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Bien, con calor como todo el mundo, pero también con las vacaciones a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, si en España planteáramos eliminar 2 días festivos nacionales, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Lo encajaríamos bien? Hombre, la propuesta francesa. Pasar objetivamente nada. O sea, no pasaría nada. Ni para bien ni para mal. O sea, el tema, con respecto a Francia, yo desconozco cuál es el impacto económico que puede tener eliminar 1, 2, 3 días festivos, cuando yo entiendo, sin información de cuáles son las necesidades de financiación de la República Francesa, de qué es lo que contribuye más al déficit, de si la deuda es sostenible o no, porque desconozco el patrón de vencimientos, los intereses que están pagando, etcétera. Pero cuando a ti ya te hablan de reducciones en el sistema de bienestar, reducciones en temas de seguridad social, estamos hablando de que es un problema estructural. O sea, no es algo coyuntural de, bueno, no sé, con lo que ha pasado en todo el mundo desarrollado. Ha venido la pandemia, hemos gastado más, nos hemos endeudado más, ajustaremos en el futuro. Cuando ya hablamos de estructuras que generan gasto permanente a largo plazo, ya estamos hablando de un problema estructural. Entonces, ¿tendrá algún razonamiento el tema de los días festivos? Yo lo veo no como una anécdota, porque seguramente tendrá su justificación, pero a mí lo que me parece grave es que cuando ya hablas de partidas que forman parte de la estructura de gasto permanente del Estado, pues estamos ya diciendo que hay un problema fiscal grave. Todo esto, repito, con desconocimiento de cuáles son las cuentas, ¿no? Cuando no tengo los números enfrente. No obstante, no es la primera vez que se plantea esto en Francia. Dijo que, efectivamente, el primer ministro francés comentaba ayer que si no se hacen ajustes, cuando llegue el año 2029, el importe de los intereses de la deuda en Francia superará los 100.000 millones de euros. Que es, en otras magnitudes es lo que se venía a decir de Estados Unidos también, cuando Trump planteaba el ajuste, ¿no? El hecho de que se paga más en intereses de la deuda que el gasto en defensa que tiene el país. Ya, pero el tema, o sea, a mí la cifra de pago por intereses no me dice nada. O sea, la cifra por pago de intereses me dice algo como porcentaje del presupuesto, como porcentaje de los ingresos recurrentes del Estado. A mí, la dinámica de la deuda me dice algo. Si tú me dices, no, es que nosotros estamos proyectando una tasa de crecimiento de aquí al 2000, lo que sea, 2030, del 1%, mientras que los intereses medios que vamos a pagar son del 2%. Eso no es sostenible. Pero, o sea, la cifra como tal puede sonar muy grande, pero la tienes que normalizar por algo. Primero, para saber la verdadera magnitud, y segundo, lo tienes que meter dentro de un marco de sostenibilidad para saber si es sostenible o no. Entonces, a ver, si ellos lo dicen, es porque yo creo que ningún gobierno en el mundo, de cualquier color que sea, desea recortar gastos con el coste político que tiene. O sea, yo entiendo que sí hay un problema detrás.
y yo entiendo que la magnitud es grande, no porque, repito, no porque haya visto las cifras, sino también por el estilo de los recortes, porque otra cosa es, bueno, no sé, vamos a disminuir la partida de, qué sé yo, algo que no sea un gasto recurrente, pero aquí cuando estamos hablando cosas que ya están en la estructura del estado del bienestar, pero dicho todo esto, una cosa son recortes contables, que están muy bien, pero al final del día es un tema de ajuste. Es decir, si tú no cambias los parámetros, por ejemplo, de la seguridad social, si tú no cambias el esquema de seguridad social, hace falta algo más que un recorte. Lo que hace falta es un cambio del sistema, una reforma del sistema que la haga más sostenible. No es sencillamente decir, pues lo que llevamos haciendo en España y en muchos países durante muchos años, que son cambios paramétricos. Aumento la edad de jubilación, disminuyo esto, aumento las cotizaciones, cuando en realidad lo que hace falta es una reforma del sistema. Es un placer incorporar a esta charla a José Ignacio Gutiérrez, presidente del sector financiero de la Confederación de Cuadros. José Ignacio, ¿qué tal está usted? Muy buenos días y tremendamente interesante, porque hay un refrán que cuando las barbas de tu vecino ves quemar, pon las tuyas a remojar. Y Francia es precisamente, primero, Francia es el país con mayor peso del Estado en la economía. Es un Estado totalmente centralizado. Es un Estado además con una fuerza sindical la más potente de toda Europa. Vamos a ver, porque a mí cuando planteaba lo de la congelación de las pensiones, un país también que por demografía tiene un peso importantísimo, todo el sector de pensionistas, vamos a ver hasta dónde puede llegar este gobierno para implementar todos esos acuerdos. Si es Además, que se implementan, porque habrá protestas y habrá otra moción de censura. Claro. Además hay que recordar algo muy importante, Francia es uno de los países que también ha aprobado el gasto de defensa hasta el 5%, una industria importantísima dentro de Francia, ¿no? Francia había superado en deuda el 122%, creo que el 136 lo tiene Italia, 122 Francia. Fíjate cuando nosotros nos quejábamos que habíamos llegado a superar la barrera del 100%, ¿no? Hay otro tema importante, el coste de la deuda. Es que estamos en unos tipos en torno al 2%. Creo que en las últimas manifestaciones de los halcones del Banco Central Europeo es que ha llegado el momento de empezar a pensar en subida de tipos a lo largo del próximo año, entre otras cosas por los efectos colaterales que conlleva toda la política arancelaria. Y el dato de inflación de Estados Unidos apunta a que vamos Claro. para allá. Bueno, y acaba de publicarse el dato en Reino Unido, además de ayer publicarse el dato en España, y todos los datos, si intentamos llegar a una conclusión, es las presiones en precios continúan derivadas de precio de petróleo, tensión en el estrecho de Hormuz, aranceles en Estados Unidos. Y no olvidemos también que todo esto conlleva también una situación muy volátil en todo el comercio mundial y eso retrae el crecimiento económico, ¿no? Entonces, el contexto es para, bueno, pues yo creo que es una decisión muy valiente. No sé si se va a poder implementar. La estructura económica francesa con un peso brutal del Estado, es verdad que nos recordaba un poco. Yo sí estuve en Atenas, quiero recordar, en 2 ocasiones, en plena crisis de la situación financiera griega, y claro, recuerdo muy bien cómo nos culpaban al resto de los países europeos de llevarles a ese ahogamiento, pero no se daban cuenta de su estructura económica. Yo creo que eso es un poco lo que le estaba pasando a Francia, pero es el contexto general de Europa. Es que no olvidemos, una de las grandes peleas que Trump ya tuvo en su primer gobierno era negociar con Europa un cambio de su estructura económica. Algo, claro, los europeos le decíamos, usted no me diga nada, ¿no? Pero eso era una de sus partes de su negociación, ¿no? Entonces, ese es un grandísimo problema, es un problema estructural europeo. Ese estado de bienestar que creamos después de la Segunda Guerra Mundial, si es sostenible hoy y en qué magnitudes es sostenible. Claro, es que también hay diferencia por países, es decir, Francia es el paradigma de estado de bienestar con unos avances en políticas sociales muy por delante y a mucha distancia de un país como España, por ejemplo. Y has comentado sobre el tema del peso del Estado, que es cierto, pero es independiente de que sea un Estado centralizado o no. De hecho, el que sea un Estado centralizado es una ventaja a la hora también de recortar. Pensemos la que tenemos en España.
que a la vez que es inflacionista, no ya un gobierno débil que tiene que estar dando concesiones, lo hemos visto con el cupo catalán, anoche también con el pacto en el País Vasco. Es decir, precisamente el tener una estructura descentralizada con una periferia que tiene mucho poder de negociación, por no decir todo en estos momentos, sobre las políticas del gobierno nacional, pues es una desventaja a la hora de reajustar. Entonces, que Francia iba a ir a un ajuste y que eso solo lo podía hacer un gobierno reformista responsable, bueno, pues recordemos los chalecos amarillos, la que le montaron a Macron, cuando empezó y quiso tocar el tema de las pensiones, etcétera. Que va a haber protestas. La edad de jubilación, básicamente, la edad de jubilación. era otra cuestión. Sí, sí. A ver, a mí el tema de los festivos me parece anecdótico. Yo creo que el melón está en la propia estructura del Estado, que por eso ahora van a amortizar una plaza de cada 3 que se jubile de los pensionistas en Francia, y también van a modificar pues el sistema de pensiones, etcétera. ¿Estos ajustes van a llegar a España? Pues evidentemente, porque vamos en una huida hacia adelante donde no hay criterios de reforma estructural, no digo de los últimos 6 años, es que no la ha habido desde, no sé, hemos perdido 1 década y media y no sé si vamos a perder 2. Y aquí no llega ningún gobierno con voluntad de reformas, sino con voluntad de mantenerse en el poder. Y la reforma del sistema territorial es otra de las reformas pendientes y tiene mucho que ver, tanto por la expansión del gasto a nivel autonómico en nuestro caso, como a nivel de la facilidad que va a tener un gobierno con políticas nacionales estatales para reajustar. Kamal. No, es que justamente lo que comenta Dolores es importante, porque olvidémonos del panorama político actual y sencillamente vámonos a un escenario de normalidad. Aquí, cuando llegó la crisis, que no había dinero, pero por ley, o sea, por cómo está montada la estructura de la financiación autonómica, aquí las comunidades autónomas siguieron gastando al mismo ritmo 2 años. Exacto. 2 años, pero por el tema del diferimiento de pagos y demás. Entonces, claro, incluso aunque tú quieras ajustar, que cuando llegó la crisis, todo el mundo se sorprendió lo que ha hecho Rajoy. En Latinoamérica tú puedes ser un gobierno comunista, cuando llega una crisis, a ti llega el fondo y te dice, tienes que hacer esto y lo hace. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Y claro, o sea, con una mayoría absoluta, con muchas comunidades autónomas del mismo color, pues aunque tú quieras hacer el ajuste, es que contablemente no puedes, por la estructura de financiación autonómica. Y luego, cuando hablamos del cambio de las jubilaciones y demás, a ver, uno puede entender el tema del tamaño del Estado, uno puede entender que está sobredimensionado en algunos aspectos, pero este tipo de reforma no es aséptica. Y yo pongo un ejemplo que me toca de cerca, que es la universidad. En la universidad se hizo esta política, justamente aquí en España se hizo después de la crisis, y el tema era que no había profesores. Sigue sin haber. No, pero que hay mucha carestía de profesores en España. Bueno, aquí, no sé, depende. En Madrid es porque el salario de entrada es muy bajo. O sea, Madrid es una de las comunidades autónomas que menos invierte por estudiante en educación superior, y el salario de entrada ahora mismo en la universidad, que es un profesor ayudante doctor, son 26.800 brutos. Cuando estamos hablando que en comunidades como Cataluña y Andalucía se acercan al 35. Entonces, bueno, es que básicamente hay plazas desiertas. O sea, ahí se quedan plazas desiertas ahora en Madrid. Pero eso es otro tema. Yo lo que quiero decir es que este tipo de cosas no es aséptica. Es decir, que este tipo de cosas puede afectar hasta cierto punto la prestación de servicios públicos. Entonces yo no digo que no haya que hacerlo, pero este tipo de cosas de brocha gorda, de reemplazamos solo cuando se jubilen 2 personas, o cuando se jubile 1, esto tiene efecto en sanidad, en educación y demás. Y volviendo al punto de Dolores, lo que he dicho a la universidad, esto es asimétrico dependiendo de la comunidad autónoma. Totalmente. No solamente eso, en plena crisis se tiene que crear un sistema que es el FLA para financiar a las comunidades autónomas, para financiar la deuda de las comunidades autónomas. Hubo que crear un sistema expresamente, ¿no? España, yo comparto, un país centralizado es mucho más fácil, ¿no? Y Francia ahí puede tener una capacidad mayor de ajustar, ¿no? Pero es curioso porque en España, si hay un sistema dentro de las administraciones, son las administraciones locales que han tenido superávit de forma continuada, con lo cual esto es un problema de gestión también, ¿no? La administración local se les limitó. Discúlpeme, ¿a cargo de quién corre
uno de los grandes gastos que tenemos en nuestro país, que es el de las pensiones, ¿no? Quiero decir, pueden tener superávit los ayuntamientos, pero no son los ayuntamientos los que pagan las pensiones. Pues... que además esto liga con la cuestión catalana. Pueden recaudar su IRPF, pero aunque ellos recauden, luego las pensiones las pagamos a escote. O con la cuestión de la seguridad social del País Vasco acordada anoche. Pueden encargarse del pago de las prestaciones no contributivas, pero luego llegan las pensiones y las pagamos entre todos, ¿no? A ver, todo el sistema de previsión social tiene que ser revisado y yo comparto con Kamal que eso es un tema estructural. Hoy por hoy, el sistema de previsión social en España, en Francia, Alemania está en una situación similar. Pero ¿quién va a comerse, discúlpenme la expresión, el marrón político de meterle mano a esto? La cuestión es... ¿Alguien está dispuesto a un suicidio político? El problema es, ¿hasta cuándo vamos a poder financiar este sistema? Esa es la cuestión. Ya no vamos a hablar solamente de hasta qué nivel de servicios públicos podemos dar a una sociedad, pero es que el sistema de pensiones es insostenible en el esquema actual que tenemos, entre otras cosas por un problema de demografía que es acentuado en España, pero que es generalizado en Europa también. Entonces, no, es que al aspecto demográfico hay que añadirle en España el tema de la estructura del mercado de trabajo. Y cuando tú has dicho, bueno, ¿quién hace esto? Yo es que, por ejemplo, ahora mismo en Francia yo no veo suelo político para llevar a cabo esta reforma. Porque aquí en Francia... No te quiero ni contar en España. No, a eso voy. En España tenemos este lugar común de hay que hacer un nuevo pacto de Toledo. Pues no, sí, es que es la única forma, es sentarse todo el mundo y hacer un nuevo pacto. Pero es que eso, como ha dicho Nacho, aquí ahora mismo se ve bastante lejos. A ver, hay dos ejemplos muy claros de cómo se plantean las políticas económicas por los gobiernos de uno y otro signo que hemos tenido en los últimos 20 años y que son de brocha gorda y que son contraproducentes y vendrá la reforma. ¿Quién se va a tragar el marrón? ¿Cuándo va a suceder eso? Pues yo creo, visto lo visto, que cuando sea tan insostenible y que se lo trague el gobierno siguiente. No yo que tengo que aguantar todo lo posible. Entonces, los dos ejemplos que decía palmarios, uno fue la revisión de las pensiones con el IPC, de tal modo que ahora mismo un pensionista normal, tiene un poder adquisitivo, porque además tiene entre sus activos una vivienda en propiedad casi seguro, tiene un poder adquisitivo muy superior, no digo a los jóvenes de 23 años, digo a los jóvenes de 30 a 35. Y el otro factor de brocha gorda es que cuando hay déficit presupuestario se ajusta subiendo los impuestos a la clase media, que es el café para todos, en vez de hacer un análisis fino y una reestructuración fiscal. Y a eso le añades el problema territorial, le añades efectivamente el problema demográfico que lo agrava. Y respecto al tema territorial, a mí me parece gravísimo, no sé si la gente es consciente que estamos en un escenario donde se está rompiendo la igualdad de todos los españoles y esto de, no, pero la caja única de la seguridad social no se rompe. Bueno, se rompe por la vía de los hechos, en la medida en que creas territorios que se autogestionan y que tienen mucha más libertad para decidir qué superávit se queda en su territorio y qué deciden poner a la bolsa común. Y hay otros territorios que son claramente deficitarios, aunque sean muy ricos y aunque hayan generado mucha riqueza, como Madrid. Que no tiene nada que ver. Y Valencia en su día, Exacto. Cataluña... Exacto, o sea que vamos a un país más desigual, vamos a un país más empobrecido y vamos a una detracción para sustentar una estructura que es una superestructura que no se sostiene con la capacidad productiva del país y con la inversión que se está generando, porque no hay dinero para inversión si las empresas, decía antes en la entrevista a Manuel, decía, bueno, pero es que claro, los criterios de la inversión de las empresas son difíciles de averiguar. Sí. No, a ver, son muy fáciles, o sea, las empresas invierten en función de unas expectativas pues de crecimiento, de no solo de la economía general, sino de su sector. Sí, de claridad, de legislación, de seguridad jurídica, ¿no? De lo que va a crecer o no el consumo, de los clientes finales o de cómo van a ir otras empresas si haces un B2B. Entonces, y de lo que les queda para reinvertir, que no se lo lleven impuestos el Estado o que no tengan que emplearlo en rigideces del mercado laboral. Y en medio de todo esto, pues la amenaza arancelaria de Trump, que aparece, desaparece
desaparece. Pensábamos que ya este episodio lo habíamos cerrado, pero no lo hemos cerrado, ni muchísimo menos. Fíjense ustedes, ayer Inditex en la Junta de Accionistas, ¿no?, decían, bueno, nosotros seguimos apostando por el mercado estadounidense y por la diversificación. Fabrican en 50 países, además de tener 100 mercados físicos y más de 200 online, ¿no? Y entonces, al final, reyes de la diversificación para defenderse, como Warren Buffett lo hacía con las inversiones, ¿no? Diversifica tu cartera. Pues aquí diversificación en el negocio. Lo que pasa es que cuando eres una empresa tan grande tienes músculo. Cuando eres una pyme, ¿no?, a lo mejor no tienes ese músculo para diversificar dónde fabricas, dónde distribuyes y dónde vendes. No solamente ello, la política arancelaria conlleva, al final, ¿quién va a pagar el coste arancelario, que es la recaudación que está teniendo Estados Unidos? El consumidor americano, básicamente. Lo que ocurre es que estamos hablando del primer país en capacidad adquisitiva del mundo. Y es que también hay un factor, es decir, ¿la sociedad americana va a mantener esa capacidad adquisitiva que tiene actualmente con estas políticas? En principio, según los cálculos de la administración Trump, sí. ¿Va a cambiar su patrón de consumo a productos locales, que es el objetivo real de la administración Trump? A mí yo dudo mucho que cambien los patrones. Por lo cual, ¿cuál es la gran ventaja de los exportadores? Por ejemplo, de la zona europea, que exporta, sobre todo un país como Alemania, es que va a poder seguir exportando, y hay dos factores en el tema arancelario. La parte que puede de costes arancelarios que puede asumir las empresas, y la parte que va a asumir el consumidor americano. ¿Por qué? Porque es que, a ver, dentro de la estructura económica americana, apenas el 10% de la estructura económica americana se dedica a la exportación. Es un país que es capaz, por su propia estructura, de mantener su actividad económica. Entonces, no es un problema la exportación. Con lo cual, aquí es un factor determinante de ingresos por parte de la administración Trump. Y la estructura económica que tiene Estados Unidos le va a permitir, porque básicamente estamos llegando a unos acuerdos todos de en torno a un 10% a las exportaciones destino a Estados Unidos. Una parte, yo creo, y estoy convencido que lo van a soportar los propios empresas exportadores, y otra parte, la sociedad americana. Había un dato que salía ayer por la tarde brutal. El puerto de San Francisco estaba registrando cifras récord de tráfico de contenedores, porque están todas las empresas comprando como si no hubiera mañana, claro. ante la previsible entrada en vigor de los aranceles. Esa costa, que la conozco, tiene un comercio con Asia muy importante, porque es la costa de entrada en Estados Unidos desde Asia. Respecto al tema de cómo nos puede afectar en Europa, yo creo que Europa está tratando de ganar tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, más Trump se retrae, y el punto de equilibrio entre la amenaza y la realidad pues cada vez va estando más abajo. Pero bueno, yo creo que en Europa lo que tenemos que hacer es ser firmes en que esto se negocia como bloque, como 500 millones prácticamente de consumidores que somos en Europa. No entrar en el juego país a país, que es lo que le gustaría a Trump, porque ahí se fragmentan los mercados y desde luego se debilita la posición negociadora. Entonces, cuando Trump hace también anuncios de no, pues España, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, ojo, porque es que España no negocia con Estados Unidos. España está dentro de la Unión Europea, que es quien tiene la competencia de negociar esto directamente con Estados Unidos. Y para acabar, Kamal, a ver. No, yo creo que... Pues vaya tono pesimista. No, completamente de acuerdo con Dolores, pero es que la realidad nos muestra otra cosa. Lamentablemente, esto es una unión transnacional, o sea, no es una unidad política nacional como puede ser Estados Unidos, que tiene muchísima heterogeneidad dentro, pero luego es cierto que tiene un conjunto de instituciones único. No ocurre eso con Europa, y la realidad es que cada país dentro de su soberanía tiene una estructura de comercio distinta, y a la hora de negociar con Estados Unidos, la prenegociación interna, cada quien va a intentar. Claro, pero ahí lo que cuenta es el peso y el respeto que tú tienes dentro de la Unión Europea. ¿Cuánto respeto les tengo yo a ustedes? Dolores González Pastor, Kamal Romero, José Ignacio Gutiérrez. Gracias. Un placer. Gracias.